Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Que son hermanos nuestros. Vamos a rezar. Las voces del 12F. Los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes. Basta a que este país no nos ofrezca las oportunidades. Las cicatrices que dejó en la memoria de un pueblo la brutal represión de las manifestaciones que hace un año salieron a las calles a exigir democracia. Pero no lograron doblegarnos. Y por eso hoy estamos aquí cumpliendo nuestra responsabilidad histórica. 365 días después, la escasez de alimentos, la inseguridad y la corrupción marcan el declive del régimen chavista que, pese al fracaso de sus políticas, continúa aferrado al poder. Que no hay aceite, no hay jabón, no hay pollo, no hay nada prácticamente. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Con las voces de 3 de sus víctimas, reconstruimos la represión violenta que hace un año ejecutó el régimen venezolano contra los manifestantes pacíficos que salieron a las calles venezolanas a protestar contra un gobierno ineficiente y a exigir respeto por las libertades democráticas. Al cumplirse el primer año del 12F, María Corina Machado habla con nuestro subdirector Jefferson Beltrán. La reconocida líder disidente hace una reveladora radiografía de la grave situación que enfrenta su país y explica la forma como la oposición se prepara para una eventual transición democrática en Venezuela. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las marchas eran pacíficas y la respuesta del régimen fue violenta. Exigían democracia para su país y recibieron más represión. Sin embargo, hoy, y ante el evidente fracaso de las políticas del régimen chavista, nuevamente salieron a las calles para hacer las mismas reivindicaciones que exigían hace un año. Respeto por los derechos humanos, respeto a las libertades civiles y respeto por la democracia. Y nosotros desde hoy anunciamos que a partir del 12 de febrero se comienza la protesta pacífica en las calles y la lucha no violenta. No tenemos miedo y no tenemos miedo de dejar la sangre, el pecho por nuestro país. No le tenemos miedo a las balas, no le tenemos miedo a la dictadura porque vamos a luchar por Venezuela. Entre más atropellos, entre más arbitrariedades, la irreverencia sigue estando en la calle. 19 ciudades del país se mueven hoy. Hace 12 meses lo dijimos. Es necesario un cambio político en Venezuela y hoy lo reafirman las calles de Venezuela. El punto clave de la noticia. La escasez de alimentos, el crecimiento de la inflación, los altos índices de inseguridad y la reinante corrupción estatal persisten e incluso han empeorado en el último año en Venezuela. Pese a ello, el régimen chavista continúa aferrado al poder y la represión y la persecución a las voces disidentes sigue siendo
su principal arma de intimidación. La censura a la prensa también persiste y nuestro canal, que hace un año era el único que transmitía los violentos métodos con los que el régimen reprimió las protestas, continúa censurado en todo el territorio venezolano. Yo quiero hacer aquí una referencia especial a todos los medios de comunicación y en particular a uno que hoy, hace un año, fue arbitrariamente sacado del aire en Venezuela, que es NTN 24. No hay un solo medio de comunicación público y del Estado que no sufra la censura. Medios nacionales, medios internacionales. Yo sé lo que los periodistas viven, lo que han llegado a hacer incluso amenazando a sus familias. El punto clave de la noticia, la impunidad en la que permanece la muerte violenta de 43 personas que perdieron la vida durante las protestas pacíficas que iniciaron hace un año en Venezuela y que el régimen de Nicolás Maduro reprimió con violencia. Las protestas de hoy exigieron también justicia frente a estos casos y la libertad de cerca de 60 estudiantes y opositores que, como Leopoldo López, están en prisión solo por haber apoyado y participado de las protestas. Las víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos y sus familiares no han tenido en este tiempo acceso ni a la verdad, ni a justicia, ni a reparación, que son los tres pilares en los que se sustentan los derechos humanos. Y entonces, efectivamente, lo que vemos es que ha habido una casi total impunidad, tanto en los casos de muertes como en los casos de denuncias de torturas, de otros malos tratos que se han producido durante las detenciones o durante el periodo de reclusión. Y muy bien, hoy le preguntamos a nuestros televidentes cuáles creen ustedes que fueron los resultados que dejaron esas manifestaciones de hace un año en Venezuela. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Yo os invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora voy a conectar en Caracas, Venezuela, una de las protagonistas de esa noticia, una de las líderes de oposición más fuertes en Venezuela. Ella es María Corina Machado. Señora María Corina, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, son muchas preguntas. Sabemos que es corto el tiempo que tenemos porque hoy ha sido un día bastante agitado para usted. Estas protestas el día de hoy comenzaron con una advertencia del gobierno, una medida que, según la oposición en Venezuela, es inconstitucional, que tiene que ver con la autorización del uso de la fuerza, de las armas para reprimir las protestas. ¿Tuvo algún eco, logró intimidar esta medida a los protestantes que salieron hoy a las calles en Venezuela? Bueno, desde luego que la resolución del ministro de la Defensa, con fecha 23 de enero, absolutamente inconstitucional, porque contrario a lo que establece el artículo 68, donde expresamente prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, en esta resolución autoriza el uso de armas letales a discreción. Tiene un efecto en la población venezolana. Y no solamente eso, hoy hemos visto cómo el régimen ordenó cerrar las estaciones de metro, obstaculizar la movilización y el transporte público y una presencia de cuerpos militares y policiales sin precedentes. Lo que está ocurriendo es que definitivamente temen que la voz del pueblo se exprese en la calle, como ya no se puede expresar a través de los medios de comunicación que están totalmente censurados o autocensurados en nuestro país. María Corina, ¿qué sucedió un año después? Hace 12 meses hubo un movimiento sin antecedentes en la historia de Venezuela, un movimiento societal. ¿Qué pasó con esos grupos que salieron a las calles? ¿Se diluyó esta protesta durante ese año o qué sucedió con el impacto que tenía esta manifestación? Mire, Venezuela es otra. Era una la Venezuela de enero del 2014 y otra la que vivimos hoy. A principios del año pasado el régimen se presentaba fuerte, cohesionado y la sociedad venezolana se veía débil, incluso desesperanzada. Las protestas cívicas, pacíficas que iniciaron los jóvenes y que acompañamos la sociedad transformaron nuestro país. Por una parte, pusieron en evidencia la cara más cruel, inhumana de un régimen que ha violado y sigue violando de manera sistemática y masiva los derechos humanos, porque en Venezuela se ha asesinado, perseguido, torturado, encarcelado, por orden del régimen y responsabilidad directa del señor Maduro. Pero también
este movimiento despertó una enorme fuerza en nuestro país. Hoy está viva, muy consciente de lo que Venezuela vive y enfrentando la crisis institucional, económica y social más seria, más profunda de nuestra historia moderna, nuestra historia contemporánea. Exdiputada, también hay otro hecho precedente y tiene que ver con el mensaje que estas manifestaciones le enviaron al presidente Nicolás Maduro. Era prácticamente la mitad de una Venezuela que él se había negado a escuchar. ¿Usted cree que en este año que pasó tuvo en cuenta en algo el presidente Nicolás Maduro esa otra Venezuela que protestó en contra de él? No le quedó más remedio porque no es media Venezuela. Hoy en día estamos hablando más de un 80% del país que clama por un cambio profundo, por razones muy amplias y diversas. Desde luego, la violación de los derechos y la forma como han sido conculcadas nuestras libertades, pero también lo que significa hoy el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos. Pensar que hemos vivido los 10 años de la bonanza petrolera más grande de nuestra historia y que hoy el sueldo mínimo de un venezolano es menos de $1 diario, que para poder simplemente alimentar a la familia se necesitan 3 o 4 salarios mínimos, que la escasez está llegando a unos niveles en los cuales las familias están dedicadas simplemente a sobrevivir de cola en cola, que nos vemos una crisis del sector salud, de la salud pública, que ha alarmado a doctores, a médicos, a enfermeras, a directivos de clínicas. Incluso el régimen llegó a detener al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas por alertar al respecto. Entonces, todo esto ha generado una profunda indignación en la población que además se exacerba cuando vemos un régimen que hace más evidente su corrupción y sus vínculos con el crimen organizado internacional. Esto lo que está generando es una enorme tensión y una enorme movilización que tiene sus vías, porque desde luego, como usted mencionaba al principio, la intimidación y el uso de la fuerza ha dejado una huella profunda en el corazón, en la conciencia, en la memoria de los venezolanos. Pero los jóvenes hoy salieron a la calle en 19 ciudades del país y le han demostrado a Maduro y a su régimen que no le temen y que continuaremos luchando hasta lograr una transición a la democracia en paz que está muy cerca para nuestro país. Diputada, ustedes también en las últimas horas han lanzado una propuesta que es un acuerdo nacional para la transición. En ese acuerdo, en esa propuesta que ustedes lanzan, aseguran que el régimen de Maduro ya está en su etapa final. Yo quiero preguntarle muy directamente, diputada, ¿ustedes realmente creen que en este momento el régimen de Nicolás Maduro se está derrumbando y este 2015 finalmente va a ser el año de la caída del chavismo en Venezuela? Si usted viviera en Venezuela y le hiciera esa pregunta a cualquier ama de casa, en una cola, frente a un mercado, frente a una farmacia, frente a la morgue, se convencería de lo que le decimos. Los venezolanos hemos entendido que este régimen lo que persigue es la destrucción y doblegar la sociedad, y hemos reaccionado. No es solo que el rechazo al señor Maduro ya supera ampliamente un 80% de la población. La comunidad internacional finalmente también lo ha entendido. Usted ve que hasta los hermanos Castro en La Habana le han dado la espalda y buscan un salvavidas hacia el norte. Pero en lo interno del oficialismo es muy relevante ver cómo las contradicciones, las confrontaciones, las delaciones, las deserciones aumentan cada día. Esto evidencia que hay un régimen que colapsa y que tenemos los ciudadanos que asumir que reconstruir Venezuela requiere de eso, de un amplio acuerdo nacional para la transición, que nos garantice la reconciliación en la base, la gobernabilidad y la estabilidad, porque realmente Venezuela está en una situación de emergencia, requiere de un plan de emergencia que tiene una agenda político-institucional, una agenda social y una agenda económica para generar confianza y sentar las bases para la reconstrucción de nuestro país. Bueno, yo le sigo diciendo diputada porque usted fue legalmente electa y en el último año, exacto, fue prácticamente destituida dentro de ese marco legal que ha creado el chavismo en Venezuela. Diputada, ¿cómo cree usted que entonces que pese a ese descontento social, pese a que escasean los alimentos en las estanterías de los supermercados, pese a que la corrupción persiste y cada vez es más evidente en Venezuela,
¿Por qué aún así el presidente Nicolás Maduro se mantiene en el poder? ¿Qué sucede con los venezolanos? O sea, ¿por qué esa otra Venezuela no ha salido a las calles? Fíjese, hay que pensar más bien todo lo que este régimen logró acumular y a pesar de eso, cómo no logró doblegarnos. Todo el dinero del mundo. Controlaron PDVSA y el barril de petróleo pasó de $8 cuando llegó Chávez a más de 150 que estuvo hace unos años. Controlaron todos los poderes públicos, implantaron una hegemonía comunicacional, infiltraron las Fuerzas Armadas, aterrorizando también e incluso buscando corromper y cooptar muchos de estos espacios para neutralizarlas. Y además lograron obtener, yo no quiero decir indiferencia, porque incluso va más allá, hasta complicidad de los gobiernos democráticos del mundo. A pesar de todo esto, el régimen no logró doblegar a la población venezolana. Y hoy estamos ante la inminencia de una transición a la democracia, gracias a la fuerza, a la convicción y al amor a Venezuela que han demostrado todos los ciudadanos, muy especialmente los más jóvenes. Por eso yo me siento profundamente honrada, profundamente orgullosa de los venezolanos de hoy, los que luchamos aquí y los que lo hacen alrededor del mundo, porque donde hay un venezolano está viva esa lucha. Y yo además quiero extender este orgullo de agradecimiento a los pueblos de América Latina, porque nos han manifestado su respaldo y su apoyo, incluso muchos de sus líderes. Recientemente tuvimos la visita de 3 expresidentes. Para nosotros ha sido fundamental, nos llena de espíritu, fortalece nuestro espíritu y nos moraliza saber que ustedes, todos los latinoamericanos, acompañan a Venezuela en esta hora. Es nuestro trabajo y lo haremos los venezolanos. Y ustedes verán cómo pronto Venezuela transitará a la democracia en paz, en el marco de la Constitución. Y veremos un país que resurge de las ruinas y a pesar de tanta destrucción institucional, económica y sobre todo moral, va a salir fortalecida. Nuevamente nos insertaremos en una dinámica productiva con todas las demás naciones del continente. Diputada, para finalizar esa entrevista, estas manifestaciones del 12F, que hoy completan pues prácticamente un año, que hoy conmemoran su primer año, tuvieron como respuesta en el régimen de Nicolás Maduro una violación sistemática de los derechos humanos, una represión violenta. ¿Usted cree que esta herramienta que utilizó el régimen, estas violaciones de derechos humanos, terminaron intimidando y desactivando ese movimiento societal que protestó hace un año contra su régimen y que estuvo prácticamente casi a punto de, o que puso mejor a temblar el régimen chavista? Al contrario, y la respuesta la vieron ustedes hoy en las calles de Venezuela. Salieron los jóvenes, salieron las mujeres, salieron los trabajadores. En efecto, la violación de los derechos humanos es cruel. Mientras usted y yo hablamos, hay tuiteros presos, periodistas presos, sindicalistas presos. Está preso un defensor de derechos humanos, Marcelo Crobato, que incluso intentó suicidarse porque está profundamente afectado emocionalmente y la actitud del régimen ha sido absolutamente inhumana. Como lo denunció el propio presidente Pastrana después de haber hablado con familiares de las víctimas, hay un lugar cruel que denominan La Tumba, 15 metros bajo la tierra, en el SEBIN, la policía política, donde hoy hay unos jóvenes venezolanos que están siendo torturados para que involucren a dirigentes políticos como nosotros en sus acusaciones y respaldando las afirmaciones de Maduro y su régimen. Pero no lo han logrado, como no lograron doblegar al pueblo de Venezuela. Confíen en los venezolanos. Yo tengo una enorme confianza en mi país, en nuestro pueblo, y sí, a pesar de la represión más cruel y más brutal, hoy el mundo ha entendido que Nicolás Maduro y su régimen son una dictadura militarista con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, y que los venezolanos hemos decidido transitar a la democracia en paz, que estamos preparados para llevar adelante un proceso de transición que sea sostenible, que le dé gobernabilidad y que sobre todo represente la inclusión de todo el país en un proyecto común. A eso estamos comprometidos. Ese fue el acuerdo que el día de ayer el alcalde Antonio Ledesma, Leopoldo y yo, y mi persona, y el llamado que hicimos a todos los ciudadanos, a todos los venezolanos. Y ustedes verán cómo, en efecto, esta transición tendrá lugar en el corto plazo en nuestro país.